Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella... Es Italia. Entonces, Italia. Es Italia. Estamos en Italia. Son los años 40. Son los años 40. Estamos en la posguerra. Acaba de suceder la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Italia pasó por un régimen fascista por Claro, Mussolini. acabó el régimen de Mussolini. Y eso acabó en una desintegración social y económica. Hay gran pobreza, hay gran angustia, hay hambre. Claro, es una sociedad que está totalmente devastada, está en ruinas, no solo como físicamente, sino también mentalmente, socialmente, económicamente, todo está destrozado. Sí, y hay una herida una herida abierta que no ha sido representada, que no tiene una voz. Justamente por todos estos conflictos por los que pasó su país. Ujú. Estaba un régimen fascista, por tanto la censura existía. Muchísima censura, Ajá. claro. Teníamos el cine de los teléfonos blancos, un cine burgués que no hablaba del hambre, de la miseria que tenía Italia en ese momento en la guerra. Entonces Hay una yo falta de siento- representación hacia estos otros lados, Ujú. nuestras vidas, estas cosas Claro. que están sucediendo. Se ignoraban, de hecho. Estaba oculto, claro. Ajá, y se ocultaba a través de toda esta Melodramatismo. Exactamente. Ujú. Claro, y siento que nace como esta necesidad de narrar esto otro, que de lo que tú hablas, de esto otro que estaba oculto, y a partir de eso nace este movimiento que es el neorrealismo italiano, que es como tan importante en la historia del cine y que también da pie a un montón de otros movimientos. Se sale de los estudios, que eso creo que es como un punto demasiado importante. Claro, tiene una necesidad de querer contar algo distinto, de querer mostrarnos otra realidad. Y para hacerlo tiene que salir de esa convención del protagonismo, Claro. el protagonista, de lo bello, y tiene que salirse de eso. Claro, porque En cambio- no habla mucho de un protagonista como uno solo, habla No. de una comunidad. Ajá, y justamente está este tema de que los actores son personas naturales, son personas que vivieron este conflicto, son personas que protagonizaron este conflicto en carne propia. Tienen consigo toda esta representación y todo esto que está pasando, son personas que están allí, lo vivieron. Entonces podemos sentir incluso que desde allí, desde esa decisión de que el actor sea alguien de su entorno, ya no está hablando de un posicionamiento, de una Ujú. intención, de que salga este discurso y sea más algo popular en ese sentido, que hable por más. Porque no es un cine, recordando un poco lo que dices, de que no es algo de individuos, no es algo de un personaje, no es un personaje principal. Existe un personaje principal, pero es un personaje que encarna la situación que está viviendo y no Claro, se queda toda solo. la sociedad. Entonces, siento que es como un personaje, pero lo que realmente vemos es cómo este personaje se relaciona como con su entorno, se relaciona con una comunidad. Hay mucho este llamado a la comunidad, al ver el entorno, claro, va más allá del sentir Sí. de una sola persona. En Humberto D, por ejemplo, esta peli de Vittorio De Sica, que habla de Humberto D mismo, como lo dice el Perdón. título, que es un viejito que tiene una mísera pensión y está totalmente solo, su única compañía es su perrito, pero el primer plano, la primera escena es él con un grupo de ancianos que Una están- revuelta. Ajá, es una revuelta por su pensión, o Están sea, reclamando sus derechos y juntos, hasta juntos y son reprimidos por la policía. son reprimidos. Y a la policía tienen que huir. Entonces ya tienen también esta propuesta de mostrarnos que ya están en una situación complicada y que incluso en este momento siguen siendo vulnerables, siguen siendo personas que están siendo amedrentadas como por el poder.
Es un cine de denuncia, es un cine de denuncia. Es un cine de denuncia. Es un cine de denuncia que con unas historias como, entre comillas, muy simples, porque tenemos como El ladrón de bicicletas, que es una película, entre comillas, simple. A un man le roban la bicicleta. Humberto D. es un viejo que tiene una pésima pensión, pero a través de estas historias, como entre comillas, simple, nos narran un montón y nos muestran el entorno. Nos muestra todo este mundo que está detrás de estos personajes, todas estas relaciones, todas estas dinámicas que tienen los personajes con su entorno. Humberto D. y en El ladrón de bicicletas tenemos estos exteriores. Es un cine que busca mucho eso, el exterior. Claro, se van a las calles. Se van a las calles, llevan sus personajes a las calles. Están totalmente involucrados con todo lo que está sucediendo alrededor de su mundo. Claro, o sea, igual vemos la vida íntima de Humberto. Vemos la vida íntima de Humberto, pero siempre en relación con las otras personas. Es un cine que habla del entramado social, del entramado de relaciones. Y eso... Vemos cómo los personajes siempre están siendo incluso... se sienten abandonados, se sienten distanciados de su mundo, de las personas, de lo que está sucediendo. Quizás por esta misma injusticia social que todos están viviendo. Es un terror, acaban de salir de una guerra. Claro, está devastado también las relaciones sociales. Está. Claro, hay mucha herida en cada persona y esto crea como una herida muy grande también en la sociedad. Y bueno, hablemos un poco de la influencia que tiene el neorrealismo en los otros cines, que eso es como súper importante porque influenció movimientos como el tercer cine acá en América Latina, que era un cine también de denuncia durante los 60s, influenció al cinema novo, a la Nouvelle Vague, al free cinema e incluso al Dogma 95. Esto de la cámara en mano, de salir a los exteriores, de romper las reglas. De romper las reglas. Que suelen romper las reglas de lo que económicamente en el cine prima. Y sí, yo siento que esta cosa de empezar a romper las reglas viene mucho del neorrealismo italiano, en el momento en el que se salen de los estudios y rompen con el studio system. Ajá. Y una cuestión también, recuerdo haber leído, de que el cine neorrealista italiano tiene esta cuestión de la subjetividad. Nos pone mucho en la subjetividad del personaje. Tenemos Humberto D. Recuerdo claramente este plano del tren con su perrito Flix. Es muy fuerte. Es súper fuerte. Y siento que allí tenemos esa subjetividad del personaje. O sea, cómo este personaje se desborda en este mundo. O sea, claro. Se relaciona con él. Claro. Y bueno, este movimiento influencia tanto en estos territorios periféricos como América Latina, como África, como India, porque yo siento que acá, desde Ecuador, por ejemplo, siempre estamos como devastados, siempre estamos en ruinas, siempre estamos hay una levantando herida. ruinas sobre ruinas todo el tiempo. Ajá, la ruina y hay un sobre gran sentimiento de devastación y de herida social todo el tiempo. Hay una gran injusticia social. Una gran injusticia social. Es algo que nos une mucho con este tipo de cine y nos ayuda a representar eso. O sea, compartimos con Italia posguerra la devastación social, la pobreza, la necesidad de juntarnos a crear comunidad, la necesidad de denunciar y la necesidad de hacer cine aunque todo esté en ruinas. Y tenemos películas como Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, que es un claro homenaje a Humberto D. por el título, por ejemplo, que aunque no comparten mucho la temática... Eso es interesante, perdón que te interrumpa. No, sigue. Me parece muy interesante esto de que igual apropia la forma, pero el contenido cambia porque es otro lugar. El fondo es distinto. Ajá, está en otro lugar, ya no podemos hablar de la Italia de los 40. No, estamos hablando de Medellín de los 90. Exactamente, y eso es genial, o sea, sentir que incluso se queda esa forma y cómo evoluciona también es súper interesante. Idear otras formas de producción que también desemboca en crear otras poéticas, otras narrativas, otras estéticas, que son igual de valiosas que el cine mainstream, pero que acá nunca vamos a poder hacer el cine mainstream porque tenemos otra historia, tenemos otras lógicas, y por eso este cine influencia tanto en estos territorios. Sí, compartimos muchas semejanzas. Es denso porque esa es una Italia posguerra, y acá no es que hemos atravesado exactamente una guerra mundial, pero estamos en ruinas. Bueno, ya tras todo esto que hemos comentado y todo esto que estamos repasando, ¿tienes algo más que te gustaría aportar? ¿Algo más?
Bueno, yo ¿Qué creo decir? que hemos planteado como en toda la discusión esta pregunta de si se puede hacer cine en las ruinas y quisiera saber tú qué tienes que decir sobre eso. Completamente. El cine, este cine, esta forma de hacer cine del neorrealismo, precisamente nos invita a eso, nos invita a poder explorar la herida, la ruina, y entonces ya creo que nace más como una incluso necesidad de crear, de mostrar este otro tipo de cine, estas otras narrativas, estas otras propuestas, estas otras perspectivas de la vida, realidades, Ujú. y bueno, o sea, yo siento que eso es algo que nos ha dejado mucho el cine, este cine, esta forma de hacer cine, esa propuesta. Sí, o sea, yo creo que el neorrealismo nos lo demuestra, ¿no? Y no solo se puede, sino que se debe, como dices tú, es como una necesidad esta. Y siento Sí. que eso, me gusta mucho esa proposición de que podemos hacer cine distinto y explorar más. Sí, y yo para finalizar quisiera decir que, bueno, entre la devastación el arte nos mantiene vivos, entonces, Completamente. que viva el neorrealismo italiano.